¿Sabes lo que es un ETF y un fondo indexado y un fondo de inversión? ¿Te gustaría saber la diferencia y de qué se trata? Pues vamos allá. Bueno, primero te he de decirte que hay dos formas diferentes de inversión, que esta es la inversión activa y la inversión pasiva. En la inversión activa somos nosotros los que tenemos que decidir qué acciones comprar, por tanto hay que estudiar las empresas, ver el análisis fundamental, análisis técnico, eso requiere de mucho conocimiento financiero, mucho tiempo. Normalmente los que hacen inversión activa es porque quieren obtener una rentabilidad superior a la rentabilidad media del mercado, pero no es fácil realmente. Existe otra forma de inversión que es mucho más fácil y mucho más requiere mucho menos tiempo por nuestra parte, que es la inversión pasiva. Y dentro de la inversión pasiva existen tres formas de inversión diferentes. Están los fondos de inversión, los fondos indexados y los ETFs. Te voy a explicar la diferencia entre todos estos. En los fondos de inversión nos aprovechamos del conocimiento de una persona profesional que tiene mucha reputación en el mercado, o una gestora que analizan las acciones, hacen una cesta de acciones en las cuales invierte, y el inversor pasivo simplemente compra una participación de ese fondo de inversión. Entonces nos apalancamos en los conocimientos de ese experto inversor. ¿Cuál es el problema aquí? Que esa gestión que hace ese experto o esa gestora hay que pagarlo, y hay que pagarlo en forma de comisiones, y esas comisiones normalmente son bastante altas. Pueden ser de un 2, un 3, incluso un 4% anual. Son más altas que otra variedad de inversión pasiva. Las otras dos formas de inversión pasiva que tienen las comisiones muchísimo más bajas son los ETFs y los fondos indexados. Ambos replican el comportamiento de un índice, por ejemplo, de un índice bursátil. Por ejemplo, el S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, o el MSCI World, que es el índice de las 8.000 empresas más importantes del mundo. Es decir, los fondos indexados y los ETFs invierten exactamente en las mismas empresas que aparecen en esos fondos, es decir, que imitan la rentabilidad que tiene ese índice. Y los inversores pasivos simplemente compran participaciones de ese fondo indexado o de ese ETF. Lo bueno que tiene esto es que se puede comenzar a invertir desde cantidades muy pequeñas. Con 100 euros puedes comprar participaciones de ETFs o de fondos indexados. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los ETFs y los fondos indexados? Pues los ETFs cotizan en bolsa, como las acciones, es decir, que tú puedes comprar y vender participaciones de ese ETF en cualquier momento del día y la compras al instante. En cambio, los fondos indexados, el valor liquidativo se calcula al final del día, no son tan líquidos como los ETF. Es decir, que en eso pueden comprar y vender en cualquier momento del día, sino que tienes que esperar a final del día para comprar una participación. Después, en ETFs hay mayor variedad que en fondos indexados. ¿Por qué? Porque fondos indexados existen tantos como índices hay en el mercado. Pues el S&P 500, MSCI World, el IBEX 35, el índice de China, el de Hong Kong, etc. En cambio, ETFs, además de índices, hay materias primas, hay posibilidad de cambio de gestión. Puedes comprar un ETF monetario, un ETF de criptomonedas, etc. Es decir, que hay mucha más variedad de ETFs que de fondos indexados. En cuanto a las comisiones, son algo más bajas en los ETF. La diferencia es muy pequeña. Son realmente bajas las comisiones de ambos, pero en los ETF son algo menores que en los fondos indexados. En cuanto a la fiscalidad, en España tributan igual un fondo indexado que un ETF, es decir, tributan por el rendimiento de capital. Solo de los beneficios tributan desde un 19 a un 23%, depende de la cantidad. Solo se tributa por el beneficio, no por el capital más el beneficio. Y una ventaja muy importante con respecto de los fondos indexados con respecto a los ETFs es que los fondos indexados puedes cambiar de fondo sin tener que vender ese fondo antes de cambiarlo. Es decir, que no tienes que tributar
Si tú quieres cambiar de un fondo del SP500 a un fondo del MSCI World, por ejemplo, no tienes que vender el fondo, pagar Hacienda y después comprar el otro. No, se cambia sin pagar comisiones y sin pagar ningún rendimiento de capital. En cambio, en los ETFs sí que tienes que hacerlo. Es decir, si quieres cambiar de un ETF a otro, primero tienes que venderlo, pagar el impuesto correspondiente y después comprar el otro. Lo bueno de los fondos indexados es que tú puedes mantenerte invertido toda la vida, ir cambiando de fondos sin tener que pagar el incremento de capital cada momento que quieres cambiar de fondo. Eso es una gran ventaja de los fondos indexados con respecto a los ETFs. En el próximo vídeo te voy a enviar una lista de los 10 ETFs más rentables del año. Si quieres recibir más información financiera como esta, ya sabes, dale al like y comparte.